Muy bienvenidos a una nueva emisión de Defensoría TV, el programa de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo estás? Muy bien. Acá estamos en una nueva emisión del programa, contando novedades, contando todas las actividades de la Defensoría y contándoles nuevamente que la Defensoría es un organismo de defensa, de garantía, de promoción de tus derechos. Así que si tienes alguna consulta, si tienes alguna vulneración de derechos, sabes que podés acercarte por todas nuestras redes de contacto a consultarnos o a denunciar esa situación y que nosotros te estaremos acompañando. Exactamente. Y hoy en el programa hay mucha información, como siempre, como ustedes ya están acostumbrados y como ustedes ya saben que trabaja también la Defensoría. Vamos a estar con un móvil en La Carbonilla, barrio de la ciudad de Buenos Aires, con la presentación del monitor de servicios también. Y vamos a hablar de alquileres. Así es, estuvimos con Fernando Muñoz, que es el del área de inquilinos, el responsable del área de inquilinos de la Defensoría, un área que tiene mucha demanda, obviamente una población que permanentemente está con dificultades, fruto por un lado de la situación económica, pero también de a veces algunos abusos que se llevan adelante en el marco de la contratación de los alquileres, así que vamos a estar hablando sobre eso, sacando algunas dudas y contando de lo que se hace en este sector de la Defensoría. Exactamente, y ya saben que todo lo que nosotros compartimos con ustedes también lo pueden encontrar en nuestra web, en www.defensoría.org.ar, en donde además nos pueden mandar su denuncia, su consulta y su reclamo. Y me parece, Bárbara, este es el momento para que vean las noticias, lo que hizo la Defensoría en la semana. La Defensoría participó de un congreso sobre migración y trata de personas en México. La jornada se realizó en la Ciudad de México DF y contó con la participación de representantes de derechos humanos de muchos países latinoamericanos, entre los que se destaca la presencia de Alejandro Amor, presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, ADPRA, y defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa misma semana, la Defensoría participó del segundo encuentro binacional Argentina-México, en el que se realizaron 4 conversatorios sobre derechos humanos y se compartieron experiencias de ambos países. Presentación del programa Derechos Humanos e Identidad. La presentación del programa se basó en el resultado de un trabajo que se realiza desde hace 2 años a partir de una iniciativa de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Se consideró que era necesario contar con un espacio para atender, escuchar y acompañar los casos de vulneración del derecho a la identidad de personas que nacieron fuera del periodo de búsqueda de las abuelas, como así también de quienes pertenecen a esa época pero hubieran obtenido resultados negativos en los cotejos de ADN con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos. Jornada por una infancia libre de abusos y malos tratos. Con motivo del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la Defensoría organizó un encuentro de reflexión y debate junto a funcionarios y especialistas. Al cierre de la jornada, quedó constituida una mesa de trabajo entre los referentes de servicios, programas, juzgados y especialistas, con el objetivo de articular estrategias de prevención y atención a las víctimas. Uno de los ejes que trabajamos y que es uno de los que más nos preocupa en el día de hoy particularmente, tiene que ver con la atención de niños, niñas atravesados por situaciones de malos tratos y abusos. El abuso sexual en la infancia sigue siendo una gran preocupación, sigue siendo un gran problema que no retrocede, y no retrocede porque realmente nuestra sociedad sigue siendo violenta, nuestra sociedad está atravesada por una cultura patriarcal que manipula y considera a los niños como objeto de placer. La Convención revistió a los chicos como sujetos plenos de derecho y por lo tanto tenemos que coincidir con su texto y decir nuevamente, una vez más, decir la violencia hacia los niños es inaceptable y se puede prevenir y se puede erradicar. Se lanzó el foro permanente por la cuenca Matanza-Riachuelo. Frente a la ausencia del Defensor del Pueblo de la Nación, la Defensoría del Pueblo porteña trabaja de forma permanente junto a las Defensorías del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y de La Matanza,
para elaborar estrategias en pos de mejorar el trabajo de saneamiento de la cuenca. En este marco, el defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, encabezó la primera reunión del foro, que estará integrado por defensorías del pueblo, representantes de ONGs, académicos, especialistas y periodistas. Y seguimos en Defensoría TV con un tema que los vecinos se acercan mucho a la Defensoría porque estamos hablando de los servicios públicos en las villas con las falencias que tienen. Ha habido mucha información, hay mucho informe de la Defensoría, pero hay un trabajo muy grande también atrás. Así es, bueno, como saben, desde la Coordinación de Villas se lleva adelante el monitor de servicios públicos. Los servicios públicos son como el aspecto trascendental que diferencia la ciudad formal de la ciudad informal. Hay muchos aspectos, ¿no?, que lo diferencian, pero esto es un aspecto en donde, bueno, el Estado se hace ausente y no presta el servicio y muchas veces son los mismos vecinos los que se dotan de este servicio. Y bueno, en ese sentido la Defensoría lleva adelante un convenio con la Universidad de Buenos Aires, con el Centro de Estudios de la Ciudad, en donde se hace un relevamiento anual sobre la situación de estos servicios, y esta semana estuvimos en La Carbonilla haciendo la presentación, la evolución al barrio de aquello que se relevó, así que bueno, pueden ver el informe. Los compañeros que estuvieron, como bien Bárbara dijo, la gente de la Coordinación Operativa de Villas en La Carbonilla, así que vamos a escucharlos. Estamos todo el equipo de la Coordinación Operativa de Villas a cargo de Federico Berardi y dependiente de la subsecretaría a cargo de Ignacio Domínguez. Estamos trabajando hoy con el Monitor de Servicios Públicos, que es una iniciativa que desarrollamos junto con el Centro de Estudios de Ciudad, de la UBA, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y hoy nuestro equipo tiene una jornada especial porque estamos trabajando en el relevamiento de los servicios públicos acá en este barrio. La Defensoría, en tanto órgano de control sobre el gobierno de la ciudad y las empresas prestadoras de servicios públicos, tiene una función especial que es ver cómo están los servicios públicos también en las villas de la ciudad. En general, en las villas de la ciudad son los propios vecinos quienes han hecho los tendidos de eléctricos, cloacales, de agua y demás. Y entonces lo que hacemos año a año es trabajar en un relevamiento para ver el estado de esos servicios en los diferentes barrios de la ciudad. Hoy entonces estamos trabajando en eso, como para poder ver concretamente cómo están los servicios y comparar con años previos en los que también estuvimos haciendo el mismo relevamiento. Es el tercer año que hacemos este relevamiento. Iniciamos primero haciéndolo en 3 barrios, que fue aquí mismo en Carbonilla, en Villa 20 y en la Ciudad Oculta. El año pasado le sumamos 2 barrios más, que fue el barrio de Fátima y el barrio de un sector de la Villa 31. Y este año aspiramos a hacerlo en 7 barrios más, sumando el Playón de Chacarita y el barrio Rodrigo Bueno. Lo que intentamos es que cada uno de los barrios pueda tener un diagnóstico de cuál es el estado de los servicios públicos. Las villas de la ciudad tienen la particularidad que los vecinos no son usuarios de los servicios públicos, sino que es el gobierno de la ciudad quien es el vecino. De ahí también la injerencia de la Defensoría controlando la calidad de los mismos. Y otra de las particularidades que tenemos en las villas de la ciudad es que existen mucha cantidad de actores que tienen que ver con la prestación y el mantenimiento de los servicios, a diferencia de la ciudad formal, que simplemente es la empresa prestadora. Entonces, esa cantidad de actores diversos que intervienen hace que sea muy complejo al momento de que existe algún problema, saber quién es el actor responsable, y en general sean los vecinos quienes terminen organizando y resolviendo el problema, tanto como fue al momento de construir y diseñar el estado de los servicios en los barrios. Bueno, yo soy Lucas Loace, soy arquitecto del Centro de Estudios de Ciudad y básicamente voy a explicar un poco qué es lo que se mide, qué es lo que observamos y qué es lo que preguntamos a través de este monitor de servicios públicos en villas de la ciudad. En el caso de electricidad, lo que se observa son las acometidas y si tienen fusible aéreo o no, cómo son los tendidos y básicamente preguntar qué problemáticas tienen asociadas, si tienen quemaduras de fusibles, si tienen cortes prolongados. En el caso de cloacas se observan sobre todo las tapas en vereda, o sea, las cámaras de inspección, las cámaras hechas de hierro fundido, si hay desbordes en esas cámaras, si hay inundabilidad.
Y en el caso de agua se observa si hay tendidos oficiales, si hay tendidos hechos por vecinos y también las problemáticas asociadas de baja presión dependiendo los distintos periodos del año. Este tipo de indicadores lo que nos cuentan son atributos de la cobertura, el acceso y la calidad de estos servicios. Y es muy importante poder hacerlo año a año para conocer qué es lo que pasa con las intervenciones que hacen tanto los vecinos como la hace también el gobierno de la ciudad en sus distintos entes. Cabe aclarar que esas intervenciones que hace el Estado muchas veces están muy por debajo del estándar que indican la reglamentación para la ciudad formal y por eso es tan importante observar qué es lo que se hace y poder controlarlo. Estamos relevando de una forma en particular en realidad, que es que usamos una aplicación. La aplicación la tenemos todo el equipo bajada en nuestros teléfonos celulares o los teléfonos celulares que usamos para trabajar y ahí podemos ir cargando lo que observamos en todo el barrio. En la aplicación vamos viendo, nos van consultando, por ejemplo, cómo son los cables, si hay cajas de teléfono, cómo son las tapas de agua y demás, y ahí nosotros vamos cargando la información. Esa información después va a parar a una base de datos y es la base de datos que procesamos para poder hacer un informe. Entonces hoy todo el equipo está con los celulares mirando el barrio y cargando en los celulares la información que releva. Lo mismo, hay otro instrumento que utilizamos que es para contestar lo que nos contestan los vecinos a los que vamos consultando. Estamos aproximadamente unas 20 personas de la Defensoría con la pecherita recorriendo el barrio, en diferentes tramos del barrio, en diferentes, serían cuadras del barrio, se está relevando esto de los servicios públicos, lo que Lucas contaba de agua, electricidad y telefonía, y a su vez, además de observar, lo que estamos es conversando con los vecinos que nos cuentan algunas cosas como la presión de agua, si es poca, si hay cortes de luz y demás. Hay varios vecinos que a su vez hoy están trabajando en las cuadrillas de mantenimiento de los servicios, se pueden ver a lo largo del barrio, varias cooperativas de trabajadores y trabajadoras, sobre todo del barrio, que están haciendo mantenimiento de pluviales y temas de recolección de basura. Así que tenemos una jornada larga de trabajo por delante. Estamos con Fernando Muñoz, que es responsable del área de inquilinos de la Defensoría. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal, Bárbara? Muy bien. Bueno, la verdad es que el área de inquilinos es un área muy importante para la Defensoría. Obviamente la ciudad viene atravesando un proceso de inquilinización y eso ha llevado a que se generen cada vez más y más cuestiones o cuestionamientos o preguntas, ¿no? en el marco de la Defensoría. Sí, en realidad es como vos decís, se ha acrecentado, digamos, la cantidad de inquilinos. Ya se veía en el censo del 2010, que había habido un crecimiento muy fuerte, digamos, en la ciudad, que ya se manifestaba un 35% de los hogares como alquilados. Hoy la cifra debe ser superior. También hubo mucha construcción, digamos, en la zona norte, digamos, se ha complejizado más también el alquiler, hay un alquiler turístico, hay un alquiler temporario, es muy juvenilizado en general el alquiler en la ciudad de Buenos Aires y tiene una particularidad que prácticamente 1 de cada 3 hogares alquilados son de personas que viven solas, lo cual significa también de que hay un solo ingreso, digamos, posible para poder afrontar, digamos, la situación de alquiler. Muy bien, y sobre eso el área llevó adelante una última investigación que la están regularizando, ¿no? Mensualmente. Sí, nosotros mensualmente cruzamos el tema de ingresos con el costo del alquiler, un poco porque progresivamente, desde en estos 3 años que llevamos, un poco más,
en la Defensoría, desde que Alejandro creó el programa, íbamos viendo que iba cambiando el perfil de la demanda y que lo que inicialmente tenía más que ver con abusos, digamos, en el cobro de las comisiones inmobiliarias, algo que se corrigió a partir de la ley que se votó en el 2017, lo que iba ascendiendo, digamos, en las consultas eran los problemas para afrontar el alquiler, para pagar, concretamente. Entonces lo que hacemos es cruzar ingresos y precio del alquiler, y la verdad que nos dan cifras notables, digamos, muy particulares también en cuanto al resto de la historia de los alquileres. Nosotros, desde la época podemos decir, del gobierno de Irigoyen, que fue la primera vez que se regularon, en el sentido de que se crearon los contratos de alquiler, antes se pactaba de mano a palabra. mano, digamos. Claro. Desde ese momento hasta ahora, realmente la incidencia que tienen los ingresos, o sea, en el salario promedio, el alquiler es la más alta de la historia. Claro. Y vos mencionás la ley de la ciudad, que de hecho en los primeros programas que hicimos acá en Urbana, estuvimos justamente hablando cuando fue el fallo a nivel nacional sobre la inconstitucionalidad de esa ley. Sí. Hoy en día, como nosotros siempre tratamos de brindar esa información al vecino, a las personas que nos miran, sigue estando vigente la ley de la ciudad, que justamente, si querés explicarla en profundidad, regula la cuestión de la comisión. Sí, esta ley, que es la 5859, que se votó en el 2017, tiene un antecedente que tiene que ver un poco también con el debate legislativo que hubo en el 2006. En el 2006 se discutió la creación de la matriculación de los martilleros, la colegiación, digamos, de las inmobiliarias. Exacto. En ese debate hubo dos diputados que pusieron mucho acento en que tenía que regularse, se tenía que fijarse un techo de comisión en el caso de los alquileres de vivienda, en la comisión que cobraban las inmobiliarias. Se fijó un mes de comisión. Progresivamente se fue cobrando 2 meses. Claro. Esa digamos, facturación que hacían las inmobiliarias con los inquilinos, nosotros lo denunciamos, yo incluso particularmente lo judicialicé en el 2014, creo que fue. Representaba en ese momento unos 1.000 millones de pesos más anuales que se le cobraba al inquilino. Bueno, esto terminó derivando en todo un planteo que era de que la comisión la debían pagar los propietarios, que es puntualmente lo que dice la ley 5859. Y después había otro abuso, digamos, que era el cobro de gestoría para hacer los trámites de averiguación de lo que es la garantía propietaria, que se hace en el registro de propiedad inmueble, que queda acá en el centro, en Belgrano y 9 de Julio, y que digamos, hoy no supera los 400, 500 pesos, un arancel, y se podía cobrar hasta 5.000 pesos. Claro. Digamos, era otra parte del ingreso que había de las inmobiliarias en el momento de la firma. Bueno, eso también se corrigió en la ley. La ley plantea de que no se pueden incluir gastos de gestoría, o sea, tiene que tener gasto del arancel. Es una ley, digamos, muy vinculada a la cuestión inicial del contrato, que es la comisión inmobiliaria. Pero que es un porcentaje muy importante. Y para hoy te diría que significa para los inquilinos de la ciudad fácil entre 4 y 6.000 millones de pesos anuales que se están ahorrando por esa ley. Y un momento, digamos, en definitiva, cuando una persona comienza a alquilar, que ya de por sí tiene que afrontar el alquiler, el pago de servicios, etcétera, y de repente tiene que desembolsar de un monto muy significativo. Y sí, hoy te diría que es, pero derecho uno va al endeudamiento, digamos, tiene que pedir prestada esa plata, ¿no? Porque sería imposible hoy pagar eso, sobre todo si uno viene además de pagar un flete porque viene mudándose de otro lugar. O de comprar muebles o de lo que sea. De comprar muebles si es la primera vez que alquila. Totalmente. ¿Y qué dirías que es la demanda o la pregunta más permanente que se acerca al área? Mira, en estos últimos 2 meses, sobre todo, podría decir que cada 10, o sea, tomando un porcentaje sobre 100, digamos, sobre 10 inquilinos, 4 consultan por el tema de que no pueden pagar más el alquiler, o problemas para renovarlo, porque le están pidiendo entre 40 o 70% en el nuevo contrato, digamos, para seguir en el mismo inmueble. 3 sería por problemas edilicios,
filtraciones, humedad, demoras, digamos, del propietario de la administración para hacer los arreglos. Uno por problema de corte de gas, que en algunos casos nosotros como inquilinos tenemos los contratos son de 24 meses, son de 2 años nada más, claro. Y a veces tenés un año de corte de gas, digamos, en el edificio. Bueno, y que ahí también asesoramos, intervenimos, porque obviamente que el gasto es mucho mayor para el inquilino, claro. Ya sea porque tiene que comer afuera o tiene problemas para calefaccionar, para higienizarse, etcétera. Y por lo tanto tiene que haber una reducción, digamos, del alquiler en un porcentaje. Y muchas de las cosas que vas mencionando, digamos, a principio de año tuvimos un trabajo bastante activo en el marco de que aparentemente se iba a dar en el Congreso de la Nación la discusión nacional de la ley de alquileres, digamos. Por un lado, la ley local dispara un poco la necesidad de sancionar una ley de alquileres, sí. Es totalmente evidente, pero bueno, se genera esta declaración de inconstitucionalidad y eso también lleva al marco nacional una discusión de muchos de estos aspectos que vos decís, también lo vinculado a qué corre por cuenta del inquilino y qué corre por cuenta del propietario en el marco de las expensas, ¿no? Sí, lo de expensas, que era el otro punto que es muy importante. La verdad que hubo un retroceso muy grande, digamos, en el tema de expensas. Hoy te diría que el inquilino prácticamente paga todos los gastos. Lo que históricamente eran extraordinarias, hoy ya prácticamente no quedó nada, digamos. Quedó como extraordinario aquello que decide la asamblea de propietarios. Claro. O sea, si en el acta, digamos, del administrador con los propietarios se firmó de que el arreglo el cambio de la caldera central del edificio va como ordinaria, es muy difícil, digamos, de discutirlo. Por lo tanto, se da de que durante varios meses me pueden incluir a mí como inquilino en las expensas un gasto especial que naturalmente hubiera sido extraordinario, como puede ser la pintura exterior del edificio, que históricamente era embellecimiento, era mejoramiento, digamos, del valor del edificio, y hoy lo pasan como mantenimiento. Claro. Han cambiado mucho las relaciones entre los consorcios de propietarios y los inquilinos, sobre todo en los edificios nuevos, donde en general no viven propietarios, claro, sino que son todos inquilinos, y de repente está más concentrada la titularidad de los inmuebles, de repente hay 3 o 4 dueños de todo el edificio. Claro. Ha cambiado mucho. Hay demandas novedosas, como puede ser las sanciones de los consorcios, en el caso de un uso excesivo del Zoom, que se establecen por reglamentos internos que puede ser un 50% más de las expensas, o sea, multas, sin derecho a réplica o como sucedería, digamos, en la vida cotidiana y fuera de los edificios, en la justicia, al tener una defensa, ir a plantear que no fue así. No, es se interesante. Están dando situaciones novedosas, digamos, en la relación de vivienda. Esto que decís de repente edificios que concentran 2 o 3 propietarios, casi la totalidad de los edificios, teniendo en cuenta además que el inquilino como que no tiene ese espacio de participación en la asamblea del consorcio. Claro, además el inquilino no participa, salvo que le dé el poder el propietario, y ese cambio que hay en la concentración mayor de la vivienda también hace mucho más fuerte a ese sector del mercado inmobiliario. Por eso muchas veces cuando se habla de la rentabilidad, hay sectores que plantean que es muy baja, pero bueno, la vivienda está dolarizada y el salario del inquilino, del trabajador en general está especificado, digamos. Por lo tanto es muy difícil medir las variables de renta, digamos, cuando el metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 4 años aumentó un 33% más el precio dólar, ¿no? Claro. Fernando, y vos antes mencionabas el tema de los alquileres temporarios, que también es como una dinámica que empieza a avanzar, empieza a agrandarse en la ciudad, pero que no tiene un marco normativo tan específico, ¿no?, direccionado a este... Sí, hubo un debate legislativo en el 2012 y 2013 sobre el alquiler temporario, donde se planteó, inclusive se legisló, de crear un registro
porque tiene varias aristas el alquiler temporario. La principal o la económica, la que más afecta al inquilino, es que indexa el precio del alquiler de vivienda. O sea, si en un mismo edificio conviven alquileres temporarios y de vivienda, si la renta que tiene el propietario de mi vecino, que alquila también como yo, en un mismo espacio, la misma superficie, la misma antigüedad, él tiene una renta 70% superior porque alquila en forma temporaria, se supone que cuando yo vaya a renovar el contrato me va a decir el propietario, mirá, me conviene más el temporario o pagame 50% más. O sea, indexa, sube el precio de alquiler de vivienda, esto pasa en todo el mundo y es la discusión que hay en las grandes ciudades. Hay un segundo problema en una ciudad que, como la nuestra, tiene 80% de los habitantes viviendo en edificios, que es la convivencia entre lo que sería el alquiler puntual de 15 días, de 40 días, temporario o turístico, con la gente que vive en el edificio y tiene un régimen, digamos, de vida vinculado al trabajo durante todo el año y capaz tiene vacaciones 15 días al año, porque el que está en temporario tiene otras costumbres, obviamente, ¿no? Cuando uno también viaja, trata de aprovechar de otra manera el tiempo, digamos. Por lo tanto, se producen distintas situaciones, mucho más inquilinos con llaves del edificio, por ser temporario, lo cual genera toda una situación compleja donde, a mí me pasó el año pasado, ¿no? Entraron en 3 departamentos el edificio donde vivo y lo primero que se comentó entre los vecinos, esto debe ser la gente que alquilaba temporaria. Ahora, bueno, para regular eso, que hay una ley vigente en la ciudad, lamentablemente no se cumple. El consorcio tiene que autorizar al propietario a alquilar de forma temporaria. O sea, tiene que haber una reunión también del consorcio y autorizarlo. Tiene que haber un acuerdo total, digamos. Inclusive, en ese sentido, era más avanzada la ley nuestra que la de España, que plantea que 2/3 se necesitan de los propietarios. Acá, en realidad, con la mitad, digamos, más uno que apruebe, en una asamblea ordinaria, recién ahí deberían autorizar a alguien a alquilar de forma temporaria. El temporario obviamente que es un negocio grande, es importante. Tiene como bache que en los momentos en que baja, digamos, el turismo, también el propietario se queda sin posibilidad de alquilar, porque el alquiler de vivienda es de 2 años. Claramente es así. Por lo tanto, uno tiene que cumplir el contrato, digo, el locador y el inquilino los tienen que cumplir durante 2 años. El que ve el negocio del temporario lo hace 3 meses o 4 meses, pero de repente se queda sin inquilino. Claro. Y ahí, bueno, vos mencionás lo de la duración de los contratos, las leyes, digamos, el proyecto de ley que se empezó a discutir a principio de año, que quedó truncado, digamos, no hubo instancia de debate, y es una ley que sin duda está esperando hace mucho tiempo porque atañe a una población muy vulnerable en relación a un aspecto muy importante como es el derecho a su vivienda. Los aspectos más engorrosos tenían que ver con la duración del contrato, con el tema de la comisión, de las expensas. Es un debate que todavía está pendiente y que sin duda, ¿no?, desde la Defensoría animamos a que se dé. Sí, es progresiva la ley en el sentido que plantea 3 años en vez de 2 de mínimo. Históricamente nosotros, la Argentina tiene 1 año y medio durante 3, 4 décadas, desde el 1920, que fue la primera ley de alquileres, y después, bueno, se estabilizó en 2 años. Hubo un hecho muy regresivo con la reforma del Código Civil, aunque se notó poco porque se mantienen las costumbres, que es que el comercial, que siempre fue de 3 años, quedó igualado en 2 años, igual que el de vivienda. Pero bueno, la ley planteaba el tema de 3, plantea el tema de diferenciar claramente las expensas ordinarias de las extraordinarias, unifica las comisiones, pero planteando de que cada provincia, digamos, regule, pero unifica en un mes, porque hay lugares donde se sigue cobrando libremente, digamos, en el país. Y después hay un tema del precio, que es muy movible, digo, la discusión esa, porque en realidad en la ley lo que estábamos planteando era que hubiera un equilibrio o un mix entre costo de vida y la variación salarial. Pero la verdad que las coyunturas en Argentina nunca quedan muy claras de si en algún momento tenés, no sé, la suerte de que la variación salarial escale un poco más rápido y tenés que termine impactando, digamos, en el precio de los alquileres.
Coyunturalmente en el 2016 lo votó el Senado, votó la ley así, con ese mix, después en diputados se estancó, bueno, y claro, el último proyecto quedó ahí también todavía cajoneado. Bueno, seguiremos entonces el tema del proyecto de ley y también todas las problemáticas de inquilinos. Cualquier consulta, decirle a todas las personas que nos están mirando que pueden acercarse a la Defensoría, que tenemos un área específica para tratar la problemática de inquilinos y que es un área muy importante para la Defensoría. Así que muchas gracias, Fernando, por habernos acompañado y bueno, esperamos poder tenerte en otro programa para seguir hablando del tema. Sí, desde ya, te agradezco muchísimo. Bueno, seguimos con Más Urbana. El informe del INDEC sobre el 4% de inflación, 30% acumulado en 8 meses, 54,8% interanual, es decir, de agosto del año pasado a este agosto. Los alimentos subieron el 4,5% en el mismo periodo, es decir, la inflación fue del 4%, sin embargo los alimentos el 4,5%, pese a varias medidas que se tomaron, entre ellos la rebaja del IVA. Rebaja que sabemos que en muchas localidades del interior y en muchos lugares no se cumple. La otra de las noticias realmente de carácter luctuoso, y nos solidarizamos absolutamente con las familias, es el homicidio cometido por Beppo, no recuerdo el nombre, en la avenida Figueroa Alcorta y Tagle, atropellando a una velocidad. He visto el último video en el día de ayer, yo no lo había visto, en el que una cámara desde la Facultad de Derecho lo sigue hacia la calle Tagle y estaba circulando a 180 kilómetros de velocidad y sorprendía cómo eludía los coches. Naturalmente el destino final fue el que cobró la vida de la joven que falleció, integrante del cuerpo de tránsito, y significó también las lesiones gravísimas que está padeciendo quien está hoy internado en el Hospital Fernández. Nuestra absoluta solidaridad, y después vamos a hablar con la novia de este joven internado aquí en el programa. El otro tema más importante, porque tuvo mucha repercusión las movilizaciones sociales, es la sanción por unanimidad. Bueno, hubo una sola diputada que no votó, pero digamos por unanimidad en la Cámara de Diputados, de la ley de emergencia alimentaria, en realidad la prórroga, la ley de emergencia alimentaria, que está conformada con un Consejo Federal. Es importante saber en los momentos en los que estamos viviendo qué significan medidas de estas características que encuentran una unidad, si se quiere, una comunión en el pensamiento que lleva a que la sanción sea de esta manera, con el consenso. Este consejo, que está integrado por representantes del Poder Ejecutivo Nacional, uno de cada provincia y naturalmente de la ciudad, un representante de los municipios, de las cámaras empresarias del rubro de alimentación, de los trabajadores de la actividad de la alimentación, de las pymes, productoras de alimentos, y de organizaciones sociales y también de las organizaciones de culto, representantes de asociaciones de defensa de consumidores, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente y un representante de la Auditoría General de la Nación. Ese es el Consejo Federal. El Plan Federal de Emergencia Alimentaria, que tal vez no hayas podido llegar a leer o no haya trascendido, trascendió más que nada el título y el costo de la ley, no tanto el contenido, el fortalecimiento
de los comedores escolares en los niveles primarios y secundarios públicos de todas las jurisdicciones, reforzando partidas presupuestarias para la adquisición de alimentos en los servicios de desayuno, almuerzo y merienda según corresponda, mejorando también el equipamiento, las condiciones sanitarias y la capacitación del personal que se desempeña. También el fortalecimiento de los comedores comunitarios, también reforzando las partidas presupuestarias para la adquisición de alimentos, lo mismo en desayuno, almuerzo y merienda. La creación de nuevos comedores comunitarios en unidades, en este caso de las Fuerzas Armadas emplazadas en las distintas provincias argentinas, teniendo como destinatario personas en situación de calle y en estado de vulnerabilidad social. El servicio de copa de leche previamente a las prácticas y competencias deportivas del deporte amateur y federado en todas las instituciones deportivas de la República Argentina. Priorizar la adquisición de alimentos a pequeños y medianos productores de alimentos locales y regionales, promoviendo la variedad nutricional. Tema importante porque una de las discusiones que hay es sobre la obesidad, en particular sobre los sectores más jóvenes, como consecuencia de la mala alimentación, o por lo menos de la alimentación de alimentos no saludables. Recordemos que dentro de los precios esenciales no había alimentos saludables. Establecer también una campaña de educación alimentaria con recomendaciones sobre integraciones de menú y dietas. Reforzar las partidas presupuestarias de los hospitales públicos de todas las jurisdicciones para el suministro de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria. Indudablemente en los hospitales públicos hay un estado de vulnerabilidad mayor, por lo tanto esta medida los alcanza en su conjunto. Implementar comedores alimentarios para jubilados y pensionados, los que podrán funcionar en sedes de los centros de jubilados y pensionados de la República Argentina. Implementar un relevamiento del estado nutricional de la población argentina, aprovechando la red de agentes sanitarios y otros recursos humanos que se pudieran pedir para el cumplimiento de ese objetivo. Reforzar los programas materno-infantiles, especialmente en la provisión de leche y pañales. Requerir colaboración de organizaciones no gubernamentales e instituciones intermedias para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Federal de Emergencia Alimentaria y Nutricional. La verdad que cuando vos escuchás estas medidas es porque tenemos una situación que desde el año 83 hasta hoy, si querés, tenemos un núcleo rígido duro de un 25% de pobreza, que ha ido aumentando, en algunos momentos bajó, en otros momentos subió, hoy es mayor, bastante mayor, y naturalmente que la inflación y los procesos de devaluación van ubicando a mayor cantidad de personas en la situación de pobreza o en situación de indigencia. Estas medidas son medidas que naturalmente reivindicamos en términos de defensorías por la unanimidad que ha habido en la política para tomarlas, pero también debe entenderse que deben ser medidas circunstanciales. La ayuda por la emergencia alimentaria y nutricional tiene un objetivo que es durante un periodo de tiempo. No se puede convertir a esto en estructural, en permanente, porque entonces también se convierten en estructural y definitivo los índices de pobreza que tenemos. La obligación siempre es la de generar empleo. Empleo para que vos puedas tener tus ingresos y vos decidir de qué manera gastás, consumís, comprás alimentos, vestimenta o hacés lo que vos quieras. Pero eso es lo que tenemos que tener como objetivo. Está bien esta medida en el marco de una circunstancia
pero debe irse hacia adelante. En este momento se está desarrollando en la Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de todas las fuerzas políticas, sindicales, empresariales, un debate que es pacto social. Pacto social, que vos lo vas a escuchar ahora mucho. Y para los que ya tenemos más años, en general tenemos algunas referencias que están buenas como referencias, pero también es importante aclarar que los pactos sociales que están en la tapa de todos los medios estos días siempre son distintos, porque los actores, las personas, las organizaciones, las instituciones, los gremios, los sectores empresarios, el propio Estado, las fuerzas políticas, organizaciones sociales, son distintas. Quienes los plantean también, pero además el mundo es distinto. Es un pacto social que tiene antecedentes que han sido en su mayoría virtuosos, pero debe entenderse a ese pacto como un punto de partida en el que política, economía, situación social y situación también del medio ambiente deben tener después una definición de políticas estratégicas del Estado que sean llevadas adelante, sea quien fuere el que gobierne. El pacto social te da un periodo de tiempo para ordenar lo que vos tenés hoy en un estado de situación crítica y te permite también buscar consensos en algunas políticas estratégicas para darle continuidad en el tiempo, que eso es lo que se necesita, definir después políticas permanentes. Sinceramente, si hoy tenemos un 25% de pobreza estructural con niveles mayores en el día de hoy, pero eso ha sido más o menos el promedio desde la democracia hasta hoy, todos quienes hemos sido dirigentes de una u otra manera tenemos un grado de responsabilidad. Y todos quienes estamos en este momento con algún grado de responsabilidad tenemos entonces la obligación de cambiar esa situación con muchísima fuerza. La grieta de la Argentina, lo hemos dicho permanentemente, está instalada entre las personas que están adentro del sistema y las personas que están afuera del sistema. El objetivo de un pacto social y del establecimiento de políticas estratégicas debe formar parte de debates, de discusiones, de consensos, pero fundamentalmente de una épica que lleve adelante la erradicación de la pobreza. Cuando uno lee la Agenda 2030 lo encuentra como uno de los puntos fundamentales. El inconveniente de la Agenda 2030 es que faltan 11 años para el año 2030. Y desde el 83 hasta hoy, la pobreza estructural de la Argentina se manejó en un promedio del 25%. Tomar medidas de esas características implica compromiso, responsabilidad y entender claramente que hay sectores a los que ya no se les puede pedir esfuerzos en esta etapa que viene, porque ya dieron todo y en algunos casos no tienen absolutamente nada para dar. Hay otros sectores que van a tener que hacer muchísimos más esfuerzos, porque les fue mejor o porque tienen más capacidad para aguantar. Pero para salir hacia adelante, lo que tiene que haber es responsabilidad y compromiso honesto. Y en esto tampoco quiero ser hipócrita, porque muchas veces se ha mentido sobre cosas que se han firmado. No me olvido nunca la frase de Pugliese cuando dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Suele pasar. Si van a plantearse la participación integral de todos los sectores, organizaciones sociales, partidos políticos, universidades, debe ser con compromiso de cumplir con lo que se acuerde. Porque esa responsabilidad es la que va a hacernos torcer esta vergüenza de la Argentina, que es tener los niveles de pobreza que tenemos desde hace tantos años y que forma parte de nuestra propia conducta como dirigentes.
ninguno que haya sido dirigente en todo este tiempo puede decir yo no tuve nada que ver. Algo tuviste que ver por acción o por omisión. Por eso, lo que se haga de ahora en adelante tiene que ser con absoluta responsabilidad y compromiso y no mentir, y el que firma y toma la decisión de decir acompaño, que acompañe y que ponga el cuerpo. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo independiente del resto de los poderes. Tutela la defensa de tus derechos como individuo o comunidad y garantiza y promueve que se respeten tus derechos. Te protege de las fallas del Estado local, las fallas de sus funcionarios, las fallas de las empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos y las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. No importa si sos mayor o menor de edad, cualquiera puede presentar un reclamo. Podés ir a nuestra sede central en Montserrat y también estamos en Colegiales, Flores, Parque Patricios, Constitución, Retiro, Villa 1-11-14 y Villa 21-24, si te discriminan. Si te liquidan mal los impuestos o te sobrefacturan. Si te limitan el acceso a medicamentos o a tratamientos médicos. Si una fuerza policial te detiene o requisa injustamente. Si ves que los espacios verdes están deteriorados. O si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos, tenés quien te defienda. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, esta semana lamentablemente en varios medios de comunicación salieron diferentes notas cuestionando los resultados electorales en el marco de las villas de la ciudad. La verdad es que casi en todos los barrios y por diferentes escalas en cada uno de ellos, el gobierno de la ciudad, la gestión actual, tuvo un resultado electoral bastante adverso. El planteo de esas notas de comunicación tenían que ver con hacer un reclamo o con hacer un planteo en donde los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que habitan estos barrios y que están en procesos de integración social urbana no habían valorado la, en algunos casos mencionada, ayuda por parte del Estado en el marco de estos procesos de urbanización. La verdad es que lo primero que hay que decir y que es muy importante es que cuando el gobierno o el Estado lleva adelante una política pública no está brindando una ayuda, está garantizando un derecho. Lo hemos dicho muchas veces, la vivienda es un derecho constitucional en la Ciudad de Buenos Aires, es un derecho otorgado por innumerables cantidad de leyes y también cada barrio de la ciudad tiene una ley que establece el proceso de integración social urbana que se lleva adelante. Estos son derechos, no son ayudas que brinda el Estado. Y la realidad es que muchas de estas políticas y muchas de estas leyes han sido incumplidas por muchísimos años y también empezaron a darse estos nuevos procesos que siempre lo decimos en este programa. Nosotros celebramos que el gobierno haya decidido avanzar en estas políticas, porque son políticas trascendentales y son políticas que hace más de 80 años que deberían haberse implementado. Hace desde los años 30 que estos barrios empezaron a surgir en la Ciudad de Buenos Aires y que necesitan de la intervención del Estado. Ahora, muchas de estas notas y muchos de estos planteos desde medios de comunicación hacían un abordaje en donde se plantea que las normas, las políticas que se llevan adelante en el resto de la ciudad no aplican en los barrios populares. Hay que decir tajantemente que esto no es así, que estos barrios, por ejemplo, y lo decimos cotidianamente, se tratan de personas que frente a la ausencia del Estado muchas veces organizándose comunitariamente han sustituido el trabajo que debería obligatoriamente llevar adelante el Estado. Hablo, por ejemplo, como vimos con anterioridad en el informe, la cuestión de los servicios públicos. Eso es una obligación que tiene que brindar el Estado, garantizar la electricidad, las cloacas, el asfalto, todas estas cuestiones que el Estado tiene que brindar y que frente a la ausencia muchas veces los vecinos se organizaron y lo brindaron.
Entonces, ¿es justo decir verdaderamente que tiene que haber un cambio cultural en estos barrios para adecuarse a las normas de la ciudad formal y pagar estos servicios, cuando no solamente que ellos se dotaron de estos servicios, sino que cualquier persona que recorre estos barrios puede escuchar de boca de los mismos vecinos que tienen intención de regularizarse, de poder pagar esos servicios? Porque obviamente imagínense que cuando uno no tiene una contraparte, una empresa o a quien hacer efectivamente el reclamo frente al bastante mal servicio que se brinda, los vecinos no tienen a quién reclamar. Entonces, claramente hay una demanda y un deseo por parte de los vecinos de integrarse social y urbanamente. Tienen una intención de que sus barrios se regularicen. También lo hemos hablado en este programa. Muchas veces esos procesos avanzaron sin hacer un acuerdo o sin escuchar la voz de los vecinos que permanentemente reclama por ser oída. Entonces, esto también es algo que es necesario decir. Los vecinos no es que no quieren pagar los impuestos, que no quieren pagar las viviendas, lo quieren hacer. Lo que quieren es tener una contraparte de parte de un gobierno que decidió políticamente avanzar en estos barrios, que los escuche, que los haga partícipe de esos procesos. Lamentablemente estas notas espero que no afecten una definición política que fue muy importante, que fue atender a la cuestión de la vivienda y de los barrios populares, en donde hay claramente un alto grado de vulneración de derechos. Es necesario entender que las políticas públicas son una obligación y que bajo ningún punto de vista uno actúa y lleva adelante una política con un fin de obtener un rédito electoral. Sinceramente, se ha llevado adelante una campaña que es bastante indignante en relación a esta cuestión y que es necesario que como ciudadanos no hagamos esta distinción de aquellos que viven adentro de la villa no tienen intención de regularizarse y el resto tenemos el privilegio de siempre aceptar cuáles son las políticas del Estado y por ende actuar en consecuencia. Es necesario entender que la voluntad popular no se entiende, sino que se acata. Buenos días, muy bienvenidos a esta nueva inauguración en un lugar importante como es la Estación de Constitución. Queremos decir algunas cositas muy simples pero muy significativas. Previo a la gestión de Alejandro había 4 sedes, por ejemplo, y ninguna de ellas en villas. Estamos en este momento en condiciones de decir que las sedes son 28, de las cuales 12 funcionan en villas, y fuera de villas son 16. Y próximamente, además, debemos anunciar que entre octubre y noviembre se va a inaugurar la sede de Parque Patricios y hay proyectos para una sede en Lugano y una sede en Belgrano. Como verán, el proceso de descentralización que comenzó Alejandro no se detiene. Bueno, una alegría muy grande. Esta sede es muy importante, digamos, como todas, pero en Constitución me parece que este trabajo social y de derechos que venimos haciendo, digamos, es justo el lugar clave para la cantidad de gente que pasa, vecinos y ciudadanos. Vamos por más. Muchas gracias por estar hoy acá, muy feliz, muy agradecida también a todos por acompañarnos. Estar ahora a partir de hoy, ya de 9 a 17 horas vamos a estar en esta sede para todos los vecinos que viven en la ciudad, que transitan en la ciudad y que necesitan de nosotros para defender sus derechos. Seguir instalando a la Defensoría en todos los barrios, como decían recién, en 28 sedes, en poder estar al lado de los vecinos, es una impronta importante y es algo fundamental para los vecinos de la ciudad, que empiezan a conocer que efectivamente tienen a alguien que los defiende, que hay un Estado presente y que se hace presente en los lugares neurálgicos donde están las problemáticas. Así que celebrar a todos los que estuvieron involucrados en esto y a los que hacen día a día que esto sea posible. Así que gracias a todos ustedes por hacerlo. Como decimos siempre cada vez que tenemos el placer de abrir una sede nueva, que es necesario estar en el lugar que
que la gente necesita, acercarnos a las demandas y estar justamente presentes donde hay vulneración de derechos, donde hay consultas. Es un orgullo abrir otra sede y poder acercarnos cada vez más a la necesidad de todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecerles a todos y a todas el esfuerzo que han hecho. Creo que es la reafirmación de un camino que venimos construyendo entre todos y todas. Estamos convencidos, yo lo escucho a veces cuando hablamos, esta idea de acercarnos y estar donde están los problemas, y la verdad que esperemos que este paso que estamos dando hoy, a lo largo de este año, completemos en 4 lugares más. Me gustaría que de acá, en 1 por mes, de acá hasta diciembre. Creo que llegamos. Cerramos una nueva emisión de Defensoría TV en Urbana, este programa que nosotros tenemos para acercarte las novedades de la Defensoría, todas las actividades, todas las actividades que llevamos adelante en el marco de la Defensoría. Y bueno, esperamos tenerlos del otro lado nuevamente la semana próxima. Eso por supuesto, ya saben igualmente que pueden seguir a la Defensoría en todas sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y por esos medios también es válido que nos hagan su denuncia, consulta o reclamo. Así que vamos a estar siempre escuchándolos, acompañándolos por supuesto, y además llevando también la Defensoría a su barrio. Así que estén atentos a nuestras redes porque ahí les vamos a estar diciendo dónde vamos a estar. Así es, así que bueno, los vemos la semana próxima.